retomar el mensaje de Eliseo, de una fe extraordinaria. Para los que se perdieron el mensaje de hace 2 semanas, hablamos de Eliseo, un profeta del Señor, un profeta del Antiguo Testamento. Hablamos acerca de quemar nuestro arado, de dejar atrás todo lo que se interpone entre el llamado que el Señor nos ha hecho y entre la misión que el Señor nos ha puesto, y cómo el Señor quiere que quitemos todos esos obstáculos para poder hacer el llamado del Señor, el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero ¿por qué el título de una fe extraordinaria? Usted se preguntará, ¿verdad? Porque mi propósito, hermanos, es construir nuestra fe a un nivel extraordinario, un nivel en que podamos causar gran impacto, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en toda la gente que está alrededor de nosotros. Entonces vamos a afilar nuestras espadas, ahí manténganse ahí sus Biblias, pero antes de sumergirnos en la Escritura, antes de entrar a la palabra, al texto, vamos a ver un poquito la historia de fondo para poder entenderle muy bien. Vamos a ver el contexto. Había 3 reyes, hermanos. Había 3 reyes que unieron fuerzas para pelear contra los moabitas. Y usted dirá, pues bien fácil, ¿verdad? 3 contra 1. Pues ellos también pensaron lo mismo y dijeron, pues 3 contra 1 va a estar bien fácil. Y como en la vida las cosas no salieron como se planeaban, entonces estos 3 reyes que salieron a conquistar, dijeron va a ser una batalla bien fácil, se encontraron marchando en el desierto por 7 días, y el 7º día se dieron cuenta que ya no quedaba agua, tenían sed, y no solamente se encontraban sin agua, sino que iban a enfrentar la muerte, ya casi estaban para morirse, tanto los reyes como sus soldados, como sus caballos, un desastre total, ¿verdad? Entonces vemos aquí una necesidad muy en específico, y vemos que tanto los reyes como los soldados y los caballos tenían sed, estaban desesperados, y cambió su enfoque, ya no se preocupaban tanto por conquistar a los moabitas, sino se preocupaban en sobrevivir. Y hermanos, este es el primer punto, de que nuestra necesidad más grande se vuelve una bendición cuando esto nos lleva a depender del Señor. Y esto a lo mejor para muchos es una buena noticia, espero que para todos, ¿verdad? Por eso lo voy a repetir, hermanos. Nuestra necesidad más grande se vuelve una gran bendición cuando dependemos, esto nos lleva a depender totalmente del Señor. Entonces vamos a leer ahora sí el pasaje para darle vida a esta verdad, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Reyes 3 y vamos a leer del 9 al 11. Dice, y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, he aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y ahí nos vamos a detener, ¿verdad? Para los que no estuvieron acá hace 2 semanas, estuvimos hablando de Elías, que fue el mentor de Eliseo, o sea, el maestro de Eliseo, y Eliseo era el estudiante. Y en la Biblia nos habla que Elías, hubo una gran sequía en Israel, y Elías fue usado, el Señor lo usó para traer una gran lluvia, una gran tormenta, y que esta sequía ya no atormentara al pueblo, ¿verdad? Y lo increíble es que lo hizo esta tormenta, esta lluvia, vino por una nube del tamaño de mi puño. Increíble, ¿verdad? Y pensaron, pues si Elías lo hizo en aquellos días, Elías, Eliseo, que es su aprendiz, a lo mejor puede hacer algo similar con nosotros. Versículo 12 dice, y Josafat dijo, tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él, el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom. Ahí vemos los 3 reyes. Entonces, hermanos, vamos a asegurarnos que todos estemos en la misma página, que nadie esté checando ahí su status en Facebook. Y vamos a ver que estos 3 reyes se preparan para una victoria fácil, ¿verdad? Para algo bien fácil. Y se encuentran marchando por 7 días y se encuentran sin agua. Un gran problema. Pero lo que quizá ustedes no sabían es que estos 3 reyes
no estaban bien con el Señor, no buscaban la voluntad del Señor, no estaban en buenos términos con Dios. Entonces dijeron, Dios, hay un problema, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y buscaron a alguien que esté bien, en buenos términos con Dios, que les hiciera ese favor, ¿verdad? Que a lo mejor hiciera el baile de la lluvia, o que quizá tenga alguna influencia divina y nos pueda ayudar a ese gran problema. Pues ahí estaba Eliseo, ¿verdad? Y dijeron, pues él a lo mejor nos puede ayudar. Y claro, ellos habían escuchado de los milagros de Eliseo en lo que muchos llamarán su rookie year, su año de novato, de su primer año como profeta. Él había hecho ya bastantes milagros, y vamos a hacer un recuento para los que a lo mejor no se acuerdan, o para la tarea que van a tener que hacer esta semana que viene, ¿verdad? Que es leer todos estos milagros que hizo Eliseo. El primero es que dividió el Jordán. Increíble, ¿verdad? Dividió el Jordán. El segundo es que le habló a un pozo, pero este pozo tenía algo en particular. Tenía agua que estaba amarga, que todo aquel que la tomaba se moría instantáneamente. Entonces Eliseo le habló a este pozo, y el agua de este pozo se hizo buena para beber. Entonces es el segundo milagro. Usted dirá, wow. Y el tercero es que un grupo de jóvenes se empezaron a burlar de Eliseo, ¿verdad? Y le decían, calvo, calvo. Y se empezaron, y pues claro, nos suponemos que no tenía pelo, ¿verdad? Y se empezaron a reír de él. Y Eliseo perdió su temple, como dicen en México, salió de sus casillas, ¿verdad? Lo sacaron de sus casillas, y llamó a 2 osos del bosque que se comieron a los muchachos, los destrozaron, ¿verdad? Entonces, y usted dirá, no, sí, está en la Biblia, hermano, eso está en la Biblia, léanla. Otro consejo es que nunca se burlen de un calvo, ¿verdad? Porque no sabemos qué tanta fe pueda tener, y también no sabemos qué tan cerquita puede estar un oso, ¿verdad? Puede estar atrás de ese árbol, todos no sabemos, ¿verdad? Entonces, Eliseo, ya llegan estos 3 reyes a pedirle ayuda a Eliseo, y Eliseo toma una actitud, ¿verdad? Y dice, ok muchachos, entonces están en problemas, ¿verdad? Y se acordaron que hay un Dios, ¿verdad? Qué coincidencia que se acordaron que Dios existe. Entonces, esto de que Eliseo tomó una actitud, lo aprendió de Elías. Elías era el rey de la actitud. Entonces, lo que hacía Elías, fíjense este hombre que tenía una actitud muy particular, era el profeta del Señor. Un día Elías se acercó a nada más y nada menos que a 450 profetas de Baal. Era un dios que adoraban los fenicios en aquel entonces. Y se acercó, ¿verdad? Se acercó a los que adoraban a Baal y les dijo, chavos, ¿qué les parece? Está un poco aburrido el día, ¿qué les parece si hacemos una competencia, ¿verdad? Agarramos 2 toros, 2 bueyes, hacemos un altar, ustedes hacen un altar, yo hago un altar, y ustedes suben al toro, lo degollan, y le piden a su dios Baal que mande fuego del cielo y que consuma el altar. Y yo también hago lo mismo, yo hago un altar, degollo ahí al buey, al toro, y le pido a Dios Todopoderoso que mande fuego del cielo, y el que responda, pues a ese vamos a adorar. Entonces, si Baal responde, yo adoro a Baal, pero si Dios Todopoderoso responde, todos ustedes van a adorar a Dios. Ok, entonces primero van los profetas de Baal, 450 contra 1, ¿verdad? Y empiezan ahí a gritar, a clamar, y a bailar, y a hacer todo tipo de cosas para que Baal mandara fuego del cielo y consumiera este toro, ¿verdad? Este buey. Y se cortaban y todo. Entonces vemos que a lo mejor los hemos todavía existían en aquellos tiempos, ¿verdad? Y mientras acá Eliseo se está echando la botana y se está burlando de ellos, dicen, no, griten más fuerte, clamen más fuerte, que a lo mejor Baal no los escucha. Baal a lo mejor es sordo y no los está escuchando. A lo mejor Baal fue de vacaciones, fue a dar un paseo, a lo mejor anda en el baño y no los escuchan. Y no, llega el turno, ¿verdad?, de Elías. Todo esto está en la Biblia, ¿verdad? Bueno, eso del baño está en la versión Irving Internacional, pero después llega Eliseo, el turno de Eliseo, y dice, ok,
Pero no solamente, vamos a poner un poco más complicado. Y trae una cubeta de agua y se le echa en el toro, y más agua, y lo vierten todo sobre el toro, ¿verdad? ¿Cómo iba a agarrar fuego aquel sacrificio, ¿verdad? Y clama al Señor, y el Señor manda fuego del cielo y consume todo aquel animal, y no queda nada, ¿verdad? Entonces ese era el tipo de milagros que hacía el Señor a través de Elías, pero por eso también Elías tenía una actitud, ¿verdad? Y eso no sé si a ustedes, pero a mí me hace sentir un poco así de escalofríos, pero escalofríos de los buenos, que digo, wow, el Señor Todopoderoso, ese es mi Dios que consumió ese toro. Entonces de ahí Eliseo toma una actitud, ¿verdad? Vamos a ir al verso 13 donde dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Entonces ya ahí se está poniendo gruesa la cosa, se está metiendo con los papás, Eliseo, y dice, y los profetas de tu madre, y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas, ¿ya? Y Eliseo ahí, en otras palabras, ya están conversando, tratando de llegar a un acuerdo. Y fíjense lo que le responde Eliseo ahí, dice en el verso 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Fíjense cómo tendría actitud, que todavía les mando una indirecta que dice: yo estoy en la presencia del Señor, pero ustedes 3 no. Ok, entonces dice que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. En otras palabras, estaba diciendo, bueno, Josafat en su momento fue agradable a los ojos del Señor, estuvo buscando de Dios. Ahora ya no lo busca, pero por él voy a escucharlos, ¿ok? Y así que a los otros 2 reyes ni los hubiera escuchado si no hubiera venido Josafat. Entonces Dios tenía un propósito en todo esto, mandar esos 3 reyes. Así que dice, bueno, está bien. Mi decisión es que los voy a ayudar. Si necesitan un profeta, aquí estoy, dice Eliseo. En el verso 15, nada más vamos a leer ahí un poquito, dice: mas ahora traedme un tañedor. Y usted diría, un tañedor, alguien que corta madera. Pues no, yo también pensé que era alguien que cortaba madera, pero no, nos equivocamos. Y es alguien que toque el arpa. ¿Verdad? Entonces, dice, ok, ustedes 3 reyes ya vinieron a mí, pero lo único que necesito para profetizar es que traigan un arpa y que traigan música de ambiente para que empiece todo el show y empecemos la cosa bien, como se debe de hacer las cosas del Señor. Ok, entonces dice, piden un instrumento, y para casualidad es el instrumento más difícil de tocar y el más pesado para llevar hasta allá. Y dice, ok, quiero un buen instrumento, quiero buena música y un buen músico, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, pues ya ahí Eliseo ya sí se pasó de la raya. ¿Cómo se le ocurre pedir esas peticiones, verdad? Pero era algo muy común entre los profetas, pedir música antes de que profetizaran, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay algo especial, hermanos, en la adoración, en la adoración con la música. Hay distintas formas de adorar a Dios. Pero hay algo cuando nosotros derramamos nuestro corazón al Señor, cuando alabamos con la música. Hay algo especial que el Señor escucha, y el Señor pone atención en su oído y nos escucha y abre su corazón para escuchar nuestras peticiones, nuestra alabanza. Entonces, esto era lo que estaba pasando. El Señor habita en la oración, y el Señor habita en la adoración, y cuando nosotros le adoramos con el corazón, el Señor escucha. Entonces, por eso, hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón, y tenemos que adorarle con toda nuestra energía. Por eso cuando voy a una iglesia y nada más el grupo está cantando y los demás están así que parece que están en un velorio, me pone triste, porque yo digo, el Señor es para alabarle, aunque no nos guste la música, que estén cantando con mariachis, con que estén cantando al Señor, eso está bien, con que sea música del Señor, ¿verdad? Todos los 3 reyes dicen, ok, ya siento la música de la arpa, ya siento la música, se siente la presencia del Señor, algo especial se está aproximando, algo bueno ya viene. Y dice, como que huelo a lluvia, como que ya se está aproximando la tormenta, y como que Eliseo va a traer palabra de profecía, ¿verdad?
Entonces lo que hace Eliseo, les da un mandato, y muchos de ustedes lo podrán denominar de ridículo, algo malo. Dirían, ¿cómo Eliseo en estas situaciones se pone a pedir algo así, aparte del arpa? En el verso 15 y 16 vamos a ver de lo que les estoy hablando. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y él dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, muchos hoyos, ¿verdad? Era lo que pidió Eliseo, que el Señor le dijo. Y usted dirá, ¿qué? Pero yo creía que iba a llover y que todos íbamos a cantar bajo la lluvia como el musical, ¿verdad? Pero me están diciendo, tú Irving, me estás diciendo que estos hombres ya bien cansados de caminar en el desierto, con sed, ya a punto de morir, y Eliseo les pide que empiecen a cavar bajo el sol del desierto, todos cansados, fatigados, que cavar hoyos con pala es algo bien pesado. ¿Me dices que Eliseo les dice eso? Y sí, Eliseo les dice, sí, quiero que caven hoyos, hagan agujeros en la tierra. Pero pues muchos dirán, pero pues ni había nubes, no había nada. ¿Cómo iba a caer lluvia? Había sequía. Bueno, pero vamos a ver que nuestra necesidad, hermanos, es una gran bendición cuando nos atrae al Señor, cuando nos lleva a depender totalmente del Señor. Y fíjense lo que dice ahí la palabra. Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero ese valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestro ganado. Entonces ahí fíjense todavía lo que, en el 17, Eliseo ahí todavía presume de nuestro Dios. Dice, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Entonces vemos cómo es la fe de este hombre de Eliseo, que dice, por cierto, va a mandar lluvia el Señor, porque quiere que caben hoyos primero. Y antes, esa cosa que querías conquistar a los moabitas, también el Señor te la va a poner en tus manos. Entonces el Señor no se ha olvidado de ningún detalle, pero primero tenían que cavar hoyos. Ok, este es el contexto, ¿verdad? El lago no sé qué tiene. Contexto, este es el contexto, hermanos. Ahora quiero pasar los próximos minutos aplicándolo en sus vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos con esta palabra hoy en día? Ok, de lo que les quiero hablar es de esta fe extraordinaria, de una fe que trabaja, que el Señor pone en nosotros, y que esta fe trabaja, pero no solamente eso, que debe de estar en nuestras vidas, y que es una fe activa, que es una fe que se aplica, una fe en acción, una fe en movimiento. Y aquí van dos principios. Uno, solo Dios puede mandar lluvia, pero a veces el Señor quiere que hagamos hoyos, que cavemos agujeros. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y quiero que pongan mucha atención a este versículo, porque muchas sectas lo están usando equivocadamente, y cuando nos lo traen así, como ellos lo pintan, uno dice, sí, la Biblia dice eso, pero no lo que quiere decir. Como lo usan estas personas es que la cruz, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, más nuestras obras, nos traen salvación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros solamente tenemos que creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y eso nos hace salvos. Ya después, esto no, lo que cambian estas sectas, estas personas en la Biblia, no es lo que Santiago quería decir, que tenemos que trabajar nosotros tanto con el sacrificio, que el sacrificio del Señor no es suficiente, que tenemos que trabajar para tener salvación. Pero Santiago estaba escribiendo a los cristianos, entonces a gente que ya estaba salva. Lo único que nos puede salvar es la cruz, es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Ok, pasando, ya que hemos comprendido esto, ¿qué es lo que quiere decir que dice la fe sin obras está muerta? Bueno, lo que quiere decir es que ahora nosotros tenemos que aplicar la fe que el Señor nos ha dado, la fe que nos ha dado ya como salvos. Tenemos que aplicarla, vamos a ver cómo. Pero usted se preguntará, ¿cree usted que el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, necesitaba de estas personas cavando hoyos? No, ¿verdad? Porque el Señor pudo haber dicho, hoyos donde quiera, ¿verdad? Y ahorita usted estaría sentado en un hoyo. Eso es casi por seguro, ¿verdad? Pero no,
El Señor lo que quería decir era, muéstrame tu fe, y yo mostraré mi fidelidad. Y porque Dios ama ver nuestra fe. Vamos al Nuevo Testamento cuando, ¿no?, han leído varias veces que dice, y Jesús vio su fe, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo se ve? ¿De qué color es? Y cuando yo oro, ¿se ve como un mito saliendo de mi cabeza? ¿Así se ve la fe? O es el aura que estaba viendo Jesús, ¿verdad? Pero no, fíjense, de lo que está hablando Jesús es la fe en acción. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, le dice que estaba caminando Jesús por el agua y le dice, ve. Y este Pedro se baja y camina unos cuantos pasos en el agua y de repente se trastabillea y el Señor lo rescata, ¿verdad? Pero vimos ahí la fe de Pedro en acción. No vimos la fe de los otros 11 que se quedaron allá temblando en el barco, pero vimos la fe de Pedro. Vemos también el hombre que tenía la mano seca, ¿verdad? Y que el Señor le dice, estira tu mano, tenía la mano seca, ¿verdad? Y muchos dirían, qué petición del Señor Jesús, que estire su mano, si ve que no la puede mover. Pero el hombre, en la fe que tenía el Señor, hizo todo lo posible por mover su mano. Y vemos que después hace el milagro, que su mano vuelve a estar como la piel de un bebé. Vemos también cuando el Señor hizo otro milagro, cuando viene un ciego y el Señor toma polvo, escupe y hace lodo y se lo pone en los ojos y dice, nada más veo sombras. Y le dice, ve y lávate en el río de Siloé. Y el hombre ve. Entonces vemos que el Señor hace su parte, pero quiere vernos actuar también. No quiere que nos quedemos inmóviles. Vemos también cuando el Señor le dice, está un hombre que no podía caminar. No podía caminar, no sé qué problema tenía en sus piernas. Pero el Señor le dice, levántate y anda. El Señor pudo haberlo levantado y hubiera estado sano, pero el Señor quiere ver nuestra fe en acción. Quiere ver que nosotros trabajemos conforme al milagro que el Señor va a realizar. Es el milagro del Señor, pero el Señor quiere, fíjense cuánto nos ama, que quiere que nosotros trabajemos en el milagro del Señor. Entonces mostremos nuestra fe y el Señor va a mostrar su fidelidad. Pero a veces queremos cambiar ese concepto y decimos, no, Señor, primero muéstrame tu fidelidad y ya después yo mostraré mi fe, ¿verdad? Y queremos que el Señor primero actúe y luego nosotros actuamos, y eso sí actuamos, ¿verdad? ¿Y por qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos ser nosotros como los jefes, ¿verdad? Queremos tener el control, cuando el Señor es el que tiene todo el control. Él es el que toma las cosas y Él puede transformar todo. Pero por eso el Señor quiere que nada más demos un paso de fe, quiere que demos ese paso extra. Ese paso no es el paso final, es solamente el comienzo. Por ejemplo, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Una persona que fuma, ¿verdad? Y que sabe que es malo para su salud, o una persona que toma, y da ese paso de fe, que dice, saliendo de este culto, voy a tirar mis cigarrillos, voy a agarrar esa botella que tengo escondida y la voy a vertir en la taza del baño. Ese es un paso de fe. No quiere decir que ahí se acabó todo y que ya se le quitaron las ganas por siempre de tomar. No, pero es un paso que lo va a llevar más cerca a la meta que tiene con él. Y si está con el Señor, si es una persona salva, y es el comienzo perfecto, ¿ok? Pero el Señor quiere que nosotros demos el primer paso. No es el paso final, es el primer paso apenas. Si por ejemplo queremos que haya sanidad en una relación, que a lo mejor en su familia, usted no se habla con un familiar, hubo ahí problemas, hubo roces, y usted quiere que el Señor traiga sanidad y ora, Señor, trae sanidad. Y el Señor te dice que perdones, que tú seas el primero que perdone, incluso cuando nadie te ha pedido perdón. Pero ese es el comienzo para empezar a sanar, cicatrizar las emociones rotas. Trata a alguien con amor cuando a todos los demás te tratan con desprecio. Eso es dar el primer paso, es poner la fe a trabajar. No dejarla sentada ahí viendo la televisión, sino ponerla a actuar. Estás cavando un hoyo, estás haciendo un agujero. No nos pongamos el letrero de víctimas que muchas veces nos los ponemos y decimos, Señor, pero es que estoy bien cansado de caminar en este desierto. Tengo sed y mis labios están secos. Pero el Señor
quiere que nosotros actuamos. Fíjense, estos hombres estaban cansadísimos, pero no les motiva a decir, oye, el Señor va a mandar lluvia, me pongo a cavar hoyos. Y el Señor nos va a dar la victoria, me pongo a cavar hoyos más profundos. Pero fíjense, cuando yo era líder de jóvenes, infinidad de veces muchos padres venían y decían, yo quiero que mi hijo sea un hombre del Señor, que mi jovencita cuando crezca busque al Señor y que sirva al Señor, a Jesús, que entregue su vida. Pero era un buen deseo que tenían los padres, pero nunca llevaban a sus jóvenes a los cultos, a la escuela dominical, no los llevaban a las actividades de jóvenes, no se ponían a leer con ellos la Biblia, no se ponían a orar con ellos. Entonces querían que todo, como por arte de magia, el joven buscara al Señor sin ver un reflejo en ellos que decían, oh, mi padre está buscando al Señor, entonces ha de ser algo bueno. Entonces vemos que ahí la mente humana no comprende cuando nos dice el Señor que empecemos a cavar hoyos. La mente humana dice, eso es algo ilógico, pero la mente del Señor es algo grandioso, porque el Señor derrama más del 100%. Cuando sientes que necesitas, trabaja para el Señor, cava para el Señor, porque la verdadera fe, hermanos, la fe en grande, está dispuesta a comenzar en algo pequeño, en algo muy diminuto, pero es la fe en grande, está dispuesta a empezar algo pequeño, diminuto, no importa lo pequeño que el Señor nos ponga, estamos dispuestos a hacerlo. Hay cristianos que no piensan o que no tienen una visión lo suficientemente grande, a pesar de que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo ha hecho. Por eso debemos de tener una fe en grande, porque nosotros no podemos ver, ni pensar, ni imaginar las grandes cosas que el Señor va a hacer. Aquí ya pasó hace miles de años, podemos verla, cómo acabó la historia, pero tu historia apenas se está escribiendo, apenas se está desarrollando. Entonces el Señor tiene algo grande para ti. Así de grande es nuestro Dios. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo cavaban un hoyo en el 9º siglo? No sé si ustedes han cavado hoyos. Yo sí he cavado hoyos, físicamente, ¿verdad? Pero en el 9º siglo, como se cavaba un hoyo, se agarraba una pala, pum, pam, se sacaba poquita tierra a la vez, ¿verdad? Poquita tierra a la vez, y así se iba cavando un hoyo. Parecía que no era nada, que no habíamos quitado nada, pero al final se hacía algo, ¿verdad? Así es como se cava un hoyo. Zacarías 4:10 dice, así que empecemos por algo pequeño, dice, aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo terminar las obras. Entonces, sea parte del milagro que el Señor quiere hacer, suba hacia el barco en el que el Señor va a zarpar. Si el Señor tiene una visión para la iglesia, tiene algo grande, sube a ese barco, porque el Señor tiene algo grande. Fíjense, estaba hablando con un hermano hace estas épocas navideñas, y él me platicaba, ya está grande el hermano, me platicaba que él se acordaba mucho de un tío, y que ese tío nació con discapacidades diferentes, ¿ya? Y aparte de eso, también su pierna, sus piernas no tenían rodilla. Haz de cuenta que era un hueso de la pelvis hasta el tobillo, y no podía doblar, entonces caminaba algo chistoso, y tuvo que pasar muchas operaciones, y por eso mismo él no tuvo una niñez como todos los demás, no iba a la escuela, iba nada más en temporadas. Pero nos habla que ese hermano, a pesar de sus dificultades, no se encerró en su casa y se hizo un ermitaño, sino que a él le gustaba trabajar, le gustaba ganarse la vida haciendo algo, ¿verdad? Lo que podía hacer, entonces buscaba trabajillos aquí y allá. Y él, después aceptó al Señor, ¿verdad? Y todos en la iglesia lo conocían porque él le daba mentas, les daba dulcecitos a todos, ¿verdad? Ahí se ponía en la puerta y a todos les daba un dulcecito, incluso los que llegaban tarde ya se acercaban a su banca y ya él les daba su dulce, ¿verdad? Yo creo medio dulce, ¿verdad? Por llegar tarde, pero les daba ahí su dulce. Entonces, este hermano tenía una gran motivación y trabajaba en los trabajos que físicamente él podía hacer, pero tenía esa fe en acción, ¿verdad? Y me platicaba este hermano que su tío tenía dos peticiones, dos oraciones, dos propósitos grandes en sus oraciones. Una era que encontrara a una esposa, encontrara a una mujer en que él pudiera encontrar todo lo que se busca en una mujer, que pudieran compaginar y conectarse en cada aspecto de su vida, ¿verdad?
a pesar de que él tenía discapacidades diferentes. Y fíjense la fe de este hombre. Su segunda petición es que pudiera encontrar un trabajo lo suficientemente bueno que le pudiera dar las ganancias para poder mantener a su familia, a su esposa en el futuro. Entonces vemos la gran fe que tenía este hombre. Bueno, todos en el pueblo lo conocían, era un pueblo pequeño y todos lo querían mucho, pero nadie pensaba que algún día se iba a casar, ¿verdad? Decían, pues ¿con quién se va a casar este hombre? Bueno, pues un día llegó una enfermera al pueblo y se conocieron. Él andaba en todas partes del pueblo, todos lo conocían y se enamoraron y se casaron. A los 30 años estaba casado este hermano, ¿verdad? Pasaron años, envejecieron juntos, compaginaron en cada cosa. El Señor los tenía listos para tenerlos juntos. Crecieron, envejecieron juntos, y el hermano ya después con la edad murió, y 24 días después murió la hermana, ¿eh? Entonces nos habla de qué tan fuerte era el amor de estas dos personas, pero nos habla que este hermano no se quedó sentado, sino que fue más allá. Él oró al Señor y tuvo fe. Algunos tienen una gran fe, una gran visión y dicen, pero ¿cómo comienzo? Con lo que el Señor te pone enfrente. Pero es algo muy pequeño. El Señor a veces pone cosas pequeñas porque va a ser algo muy, muy grande. Y esta iglesia, a lo mejor muchos de ustedes no están en el inicio, pero comenzamos reuniéndonos en casas y reuniéndonos también en los parques, ¿verdad? Esa era mi parte favorita, donde nos reuníamos ahí en el parque, me gustaba mucho. Pero ahora ya tenemos este edificio que el Señor ha proveído y que el Señor nos ha dado, donde podemos alabar al Señor, y ya no pasan las ardillas y no se caen las hojas, ¿verdad? Pero el Señor nos ha tenido aquí y se comenzó con algo pequeño, ¿verdad? También yo me acuerdo en mi primera predicación, cuando me dieron la primera oportunidad de estar aquí enfrente y predicar, yo no me preparé. Yo pensaba que el Señor me iba a dar ideas y que yo iba a hablar profecías y todo. No me preparé. Entonces muchos se quedaron dormidos, ¿verdad? Yo le decía, hermano, levántelo. Y me decía, pero pues tú lo dormiste, ¿verdad? Pero bueno, no me preparé, y ya después dije, no, me tengo que preparar la próxima vez. Entonces ya cada vez que voy a estar acá enfrente me preparo, pongo mi fe en acción, pongo mi fe a trabajar y me preparo. Días antes estoy ensayando, ¿verdad? Siempre antes de traer algo aquí enfrente me preparo y tengo una audiencia de 3 a quien les predico, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y me dicen, no, ya está listo para ir, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en grande, hermanos. Tenemos que, no importa que empezamos con algo pequeño, el Señor quiere mandar agua, pero también quiere que antes de soltar en los cielos nosotros estemos preparados, que tengamos esos hoyos listos. Y Dios ama cuando participamos en los milagros que Él va a hacer, porque como dice la palabra, la fe sin obras está muerta. Segunda de Reyes 3:20 dice, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Y eso no fue lo único que pasó, pero los animo a que lean la Biblia y que lean cómo el Señor les trajo victoria sobre los moabitas. Por eso quiero que lo lean en sus casas. Y hermanos, mi oración es que esta iglesia, que cada miembro viva su fe a lo máximo, que tenga sed del Señor y que estén llenos que tengan esa necesidad desesperada por cavar hoyos, porque saben que el Señor va a suplir. Y mientras, en lo que el Señor manda la lluvia, nosotros nos estamos preparando. Y que a pesar de que no se vean nubes en el cielo, nosotros tengamos la fe que el Señor nos manda a tener, y que confiemos en nuestro Señor, de que Él va a proveer. A lo mejor no va a ser de la manera que nosotros imaginamos, pero el Señor va a proveer. Y gracias al Señor, cuando nuestra necesidad más grande se vuelve nuestra más grande bendición, cuando dependemos del Señor. Y cuando tenemos una necesidad tan específica, que el Señor va a mandar su lluvia, va a mandar su bendición, pero nos manda a que cavemos hoyos. Y la verdadera fe, hermanos, crece en grande, y está dispuesta a empezar con algo pequeño.